Bueno, buenas tardes viajeros, espero que estén muy bien. Yo la verdad estoy muy feliz y entusiasmada de estar aquí, gracias al Mincetur por la invitación. Muy feliz de compartirles de cómo viajar para transformar tu visión que tienes del Perú y que tu viaje sea mucho más que una foto en un lugar turístico. La verdad que para mí es muy importante y tengo esta fuerte convicción. ¿Por qué tengo esta fuerte convicción de que viajemos para, no solamente para disfrutar, que está súper bien, sino también para entender mejor el mundo en que vivimos, para comprender mejor nuestro país? Entonces, yo sé que ya me han presentado, pero quería dar una súper breve presentación, un poco explicándoles cómo llegué a esto, porque yo no siempre viajaba de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Indira, como me han dicho, yo soy limeña y hace 3 años que vengo recorriendo el Perú exclusivamente para sumergirme en las comunidades locales. Pero no siempre fue así, ¿no? Antes, yo en el 2010 comencé con un blog de viajes, viajaporperú.com, y viajaba siempre pensando en qué lugares turísticos voy a visitar, qué lugares turísticos puedo conocer en la ciudad que voy a ir. Y siempre pensaba también viajar de la forma más económica posible, ¿no? De las típicas 3B, de bueno, bonito y barato. Y mis viajes, como no eran muy largos, trataba de que a sacarles el máximo provecho y durante el día tratar de visitar la mayor cantidad de lugares que podía, ¿no? Y entonces eso a veces hacía pues que sean un poco apurados, y en la medida que fui viajando más y más me di cuenta y dije que sentía que si bien conocía el lugar físicamente, no conectaba con el lugar, sentía que era como una visita un poco light, que realmente no conocía la esencia del lugar, que no entendía la realidad que se vivía allí. Y para explicarles esto y que no quede solamente en estas palabras que a veces parecen bonitas, quisiera contarles brevemente el viaje que para mí marcó la diferencia y que a partir de ahí realmente dije, no, tengo que cambiar la forma en la que estoy viajando. Y este viaje fue a Pacaya Samiria. Pacaya Samiria es una reserva que está en la Amazonía peruana, en el norte, en Loreto. El primer viaje que yo hice a Pacaya Samiria fue con uno de estos cruceros al Amazonas, que son muy bonitos, muy cómodos. Tenía, me acuerdo, un buffet ahí de frutas en el desayuno, y recorríamos la reserva con en unos botes más pequeños, donde había un guía que conocía muy bien la selva y nos explicaba de los animales, de los árboles, del bosque amazónico, y la verdad fue muy bonito. Pero en el segundo viaje que yo realicé a Pacaya Samiria, lo hice con una persona que vivía dentro de la reserva, con alguien de una de las comunidades que viven dentro de la reserva Pacaya Samiria. Y ahí me di cuenta que era otro mundo completamente diferente al que yo había visto en el primer viaje. En este segundo viaje, yo me sentí que estaba realmente que estaba viviendo todo dentro de la reserva, que lo estaba viendo a través de los ojos de esta persona que me contaba de forma muy diferente sobre los animales, sobre el bosque. Sentí que en la anterior había sido muy bonito, pero que lo había visto un poquito como por la vitrina, ¿no? Como cuando uno pasa y va a un lugar y ve desde la vitrina, ve, ¿no?, algo de la tienda y dice, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Así sentí que ese fue el primer viaje, y que en este segundo yo ya no estaba afuera de la tienda, sino que estaba dentro de la reserva, porque incluso al dormir dentro de la reserva, me despertaba con el ruido de los cotomonos, que era un ruido súper fuerte, que al principio me asusté porque no sabían que eran monos y pensé que era una manada de animales que estaban viniendo hacia donde yo estaba. Y además pude también almorzar en la casa, juntamente con mi guía local, el señor Elvio, y ahí pude entender mucho más de la realidad que se vivía ahí, que era algo que yo en mi primer viaje solamente había conocido, la fauna y de los árboles. En este segundo viaje me sorprendió porque yo de pronto vi unas bolsas así gigantescas con un montón de basura, ¿no?, de residuos inorgánicos, pero obviamente acumulados dentro de esa bolsa. Y cuando les pregunto,
¿y por qué juntan aquí, no? La basura. Me dice, no, lo que pasa es que nosotros separamos todo lo inorgánico, lo tenemos que juntar para que llevarlo de aquí hasta Nauta. La comunidad es como a 4 horas de Nauta, en bote, ¿no? Entonces ellos, como no tienen un sistema de recojo de basura, que no, es algo tan, que nosotros ya lo tenemos como acá incorporado, ¿no? Acá nosotros sabemos si tenemos un tacho donde botar, o viene el basurero y viene a recoger, pero ellos no. Y ellos mismos lo juntaban y cuando ya juntaban bastante recién lo llevaban a Sanauta porque ellos ponían ese transporte, no es que la municipalidad o el distrito ponía el transporte, no, ellos tenían que transportar su propia basura, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que estoy conociendo la reserva desde otro punto de vista, desde cómo la gente enfrenta los retos de vivir aquí. Igual cuando almorcé con ellos dije, ¿cómo hacen con el agua, no? ¿De dónde sacan el agua? De hecho en la selva hay un montón de agua, pero ustedes saben que los ríos no necesariamente tienen un agua potable, ¿no? Para consumir. Y ahí me contaron de que ya estaban con un sistema que sacaba agua un poco de los pozos, del subsuelo y la trataban, pero que antes esta comunidad está frente a una cocha, una gran laguna, y ellos iban en su bote más al centro de la cocha, de la laguna, y sacaban el agua de ahí y después la ponían a reposar en jarras en su comedor para tener agua, ¿no? Filtrada. Entonces, a partir de ese viaje de Pacaya dije, no, yo realmente quiero viajar, está bien, quiero conocer los lugares, pero aparte de eso tengo que conocerlos a través de la gente que vive allí, ¿no? No solamente la parte física, el lugar, la fauna, el bosque, sino la gente también. Entonces, fue ahí que mis viajes cambiaron y lo primero que me di cuenta que tenía que cambiar era cambiarme esa pregunta, ¿no? En vez de planear mis viajes pensando en qué lugares turísticos voy a conocer, que está bien, también los incluyo obviamente, pero también me empiezo a preguntar de quién quiero aprender y qué es lo que quiero aprender. Esta foto de aquí, no sé si se ve bien, pero bueno, es en la comunidad de Betania, es la comunidad Ashaninka, en la selva central. Y yo la primera vez que yo conocí una comunidad Ashaninka fue cuando, como les comenté al inicio con mi blog de viajes, viajaba y me acuerdo que fui a Selva Central y tomé un tour que me llevó a varias cataratas que eran muy bonitas y al final de las cataratas y al final visitábamos una comunidad Ashaninka donde nos recibía la gente con su vestimenta típica y así participamos de un baile. Y si bien la pasé bien, fue divertido, pero yo después de eso sí, pero ¿qué más he conocido de la nación Ashaninka, del pueblo Ashaninka? Sentía que no había conocido mucho, entonces por eso volví, pero esta vez ya pensando con eso de quién quiero aprender, y entonces me fui a esta comunidad de Betania y contraté ese viaje fue con mi padre, contratamos un orientador local, un guía local, el señor Julio, y el señor que tiene las flechitas es el señor Ryder, que es el jefe de turismo de la comunidad Betania. Y dije, bueno, me voy a quedar unos días allí. Y entonces, recién en ese viaje, recién ahí sí pude tener el tiempo de conversar con ellos, de que me explicaran y pude conocer mucho más del pueblo Ashaninka, que era lo más importante para ellos, que bueno, en este caso es su territorio, y entender por cómo es tan diferente la vida en comunidad a la vida aquí en la ciudad, ¿no? Allí, por ejemplo, el señor Julio me contó cómo él, un poco cuando él tuvo que salir de niño de la comunidad por diversos motivos y tuvo una vida bastante difícil, ¿no? Bastante precaria, no pudo acceder a educación. Y en la ciudad, como nos pasa a todos nosotros, tenemos o que tener una casa o alquilar un lugar donde vivir, ¿no? Y eso a veces son otros ingresos. Y él después, cuando ya volvió a la comunidad, ya la comunidad le dio un espacio donde construye su casa, donde pueda cultivar, pero a cambio de eso retribuye con varios trabajos a la comunidad, todos los que viven ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me decían, acá no es que tú vendas, tú tienes tu casa y la quieres vender y la puedes vender a quien sea como es aquí, no, porque es su casa, pero el territorio es de la comunidad, ¿no? Entonces así empecé a entender varias cosas que en mi primera visita a la primera comunidad Ashaninka no entendía muy bien. Y estas son las preguntas que la verdad los invito también a que se hagan en su próximo viaje, que aparte de pensar en los lugares turísticos, pensar en qué es lo que quisieran aprender. Y
aquí principalmente, esto es algo que yo siempre decía, yo trabajo en turismo antes, entonces siempre hablamos de la cultura ancestral del Perú y esto que se conoce, y afuera también todas las personas que vienen a Perú vienen muy motivados por conocer la cultura ancestral, ¿no? Y sabemos de todo nuestro pasado tan rico y que nos ha dejado hermosos sitios arqueológicos. Pero cuando vamos a los sitios arqueológicos, los disfrutamos todo y vemos el pasado. Pero toda esa cultura la podemos también igual seguir viviendo, la podemos seguir viviendo aquí en el presente, y es gracias a las personas de los pueblos originarios, de las comunidades que siguen manteniendo varias de esas tradiciones, varios de ese conocimiento. Obviamente durante el tiempo va cambiando, porque la cultura no es algo estático, ¿no? Va cambiando con el tiempo. Y es solamente a través de vivir con de compartir con estas personas que siguen practicando estas tradiciones que podemos vivir la cultura. Por ejemplo, aquí yo les quiero comentar, él es el señor Sebastián, que es de la comunidad de Paru Paru en el Valle Sagrado, y ahí me está mostrando las papas nativas que su familia cultiva. Él es esta es una comunidad que también pertenece al Parque de la Papa, que son comunidades que gracias a ellos se siguen manteniendo las papas nativas. Y él, por ejemplo, cuando yo llegué a su casa, me di con una sorpresa que el señor todavía sigue cultivando algunas partes de sus chacras, sobre todo la parte que son terrenos bien chiquitos, tipo andenes, donde no entran otra maquinaria, sigue cultivando con la chaquitaquia. Entonces, la chaquitaquia, no sé si ustedes de repente varios recuerdan en el colegio que nos han enseñado, que es ese instrumento incaico, incluso que viene pre-incaico, para el cultivo de la tierra. Entonces yo me acuerdo mucho de ver en las crónicas, en los libros del colegio, la chaquitaquia, y verlo al señor, y que el señor me lleve a los andenes que están relativamente cerca a su casa a enseñarme cómo se usa la chaquitaquia. Yo no lo podía creer, decía, esto es la cultura viva, esto es la cultura que tanto que vemos, que estudiamos, que eso fue en el pasado y que hasta ahora lo siguen manteniendo. Y de hecho fue súper difícil, nunca traté de usar la chaquitaquia, era recontra difícil para mí. O por ejemplo aquí está la foto de aquí, también que lo van a poder ver aquí, es la señora Cristina del pueblo de los Uros, que también acá tiene su estanque, pueden visitarlo. Quedarme con ellos a pasar una noche allí, hay mucho más tiempo para compartir, y me empezó a contar de cómo el pueblo de los Uros, de repente muchos los conocen, de que es un pueblo que usa la totora, ¿no?, para construir sus islas flotantes, pero sobre todo ahí me di cuenta que, como ella me contaba, cómo se había ido transformando la construcción con la totora, ¿no? O sea, cómo ellos tienen ese conocimiento ancestral del uso de la totora, pero cómo sigue ese conocimiento creciendo, cómo ahora las construcciones de sus casas sobre las islas son con mejores condiciones, saben usar mejor, saben ya les ponen unas plataformas debajo de sus casas, en fin, para que no pase la humedad. Y como les digo, todo ese conocimiento uno lo aprende cuando pasa tiempo con la gente. Y porque la cultura la hace la gente, ¿no? Y solo compartiendo con ellos se puede, hay tiempo suficiente para conocer la cultura local. Entonces, ¿por qué enfatizo tanto lo del tiempo? Porque muchas veces, sobre todo cuando vamos de viaje y no hemos planificado bien cuánto tiempo nos vamos a quedar en digamos, en una comunidad o en un pueblo específico, de repente nos queda muy poquito tiempo, y la mayoría a veces, sobre todo los turistas extranjeros que a veces vienen con poco tiempo, sienten que llegan, visitan los sitios turísticos y después se toman la foto con la persona que tiene la llamita, que tiene la ovejita, que tiene la alpaquita, que es muy bonito, pero es como en ese momento te llevas la foto, pero no conoces la historia de la persona, no sabes cómo se llama, no sabes de qué comunidad de repente viene, cuánto tiempo ha tenido que pasar para que llegue ahí, no sabes nada de su historia. En cambio, cuando te quedas a dormir, en la casa de una familia, sí tienes todo ese tiempo de conversar. O si no,
ofrecen el alojamiento. Si pasas el día, sí puedes aprender mucho más. Ese señor de aquí es del pueblo Yanesha, en Oxapampa. El señor Manuel, que tenía una actividad muy bonita que era de los juegos ancestrales Yanesha, y él me explicaba, ¿no? De cuál era, cuando le pregunté cuál es lo que más te identifica, o que para ti más importante que te identifica como Yanesha, era su música. Me decía que él utilizaba y cómo la practicas diariamente, ¿no? Y me comentaba de que cuando estaban en una reunión y veía que había un poco de, como que la gente empezaba a discutir, ¿no? Y ya no se ponían mucho de acuerdo, entonces, o en su casa también cuando habían situaciones difíciles, él utilizaba la música justamente para volver a la armonía en esa reunión o en su casa. Y algo que quisiera compartirles, que aprendí durante mis viajes y que también quisiera que ustedes lo tomen muy en cuenta, es que siempre pensamos en la cultura. Yo al menos era así, no pensaba cultura, pensaba, la ropa típica, la vestimenta, la comida, ¿no? Las fiestas, que sí, es parte de la cultura, pero es realmente mucho más. Es la forma de pensar y la organización también. Aquí en esta foto del medio es en el Manu, es en la comunidad de Xipetiari, es una comunidad machiguenga, y una de las actividades era la pesca artesanal. Entonces fuimos de pesca. Y como ven, acá estamos cargando varios, bueno, no sé si se ve muy bien desde allá, pero eran varios pescados. Entonces, cuando yo le pregunté al señor, le dije, usted siempre cuando pesca, ¿y dónde vende lo que pesca, no? ¿A cuánto? Porque esa era mi forma de pensar. Y me dijo, no, yo nunca vendo lo que pesco. Él va de pesca y pesca un montón, y lo que le sobra se lo da a su familia o a otras familias de la comunidad. Y de hecho, cuando estábamos yendo al albergue, ahí llevamos varios pescados, no nos los íbamos a comer todos nosotros, entonces fuimos pasando por otras familias para ir dejándoles parte de la pesca, ¿no? Entonces eso también es parte de su cultura, ¿no? Es otra forma de pensar. Lo que les comenté en la comunidad Xaninka, que ellos no es que, ya esta es mi casa, entonces la puedo vender a quien quiera, no funciona así. Y para eso necesitamos ser bastante curiosos de preguntar, pero como vamos a ver, con mucho tino. Y algo que sí también les quiero contar es de que lo que aprendí también en mis viajes, y esto creo que es muy importante que les pueda servir a ustedes, es a veces siento que romantizamos mucho, sí, la cultura, todo un viaje cultural, de inmersión cultural muy bonito, que siempre va a ser bonito. No necesariamente. A veces, cuando más mientras más profundo vamos a visitar un lugar con una cultura diferente, es probable de que nos encontremos con situaciones que no concuerdan con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestras formas de pensar. Y hay que saber cómo reaccionar frente a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, acá hay dos fotos, son de dos situaciones. Una es también, esta de acá, mejor vamos por la de aquí, de la iglesia. Yo fui al pueblo de mis abuelitos, que es un pueblo al sur de Ayacucho. Es un pueblo muy chiquito. Y yo vi que era en la fiesta, la iglesia, y yo vi que habían varios chicos que se habían subido a la torre de la iglesia. Entonces yo también subí a la torre de la iglesia porque yo quería tomar fotos desde arriba. Y ni bien subí, estaba allí y empecé a escuchar que me gritaba, baja, 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 baja. Y yo me asusté porque dije, ¿qué pasó? Se va a caer algo con la iglesia. Y cuando bajé, les dije, ¿qué pasó? ¿Por qué tenía que bajar? No, porque las mujeres están prohibidas de subir a la torre de la iglesia. Entonces yo me quedé así un poquito en shock, porque la verdad nunca me había pasado algo de que me dijeran que no lo puedo hacer porque soy mujer. Y al principio un poco como que comencé, no, pero ¿cuál es el problema? Sentí que mi reacción no fue la adecuada, y después me di cuenta, por más que sea el pueblo de mis abuelitos, yo soy visitante aquí, voy a tratar de entender por qué tienen esa creencia, ¿no? Y empezar a preguntarles. Entonces, como les digo, no siempre
no siempre van a haber algunos momentos de un poquito de choque cultural y sobre todo tratar de saber con anticipación cuáles, si hay algunas ciertas normas o no que uno deba cumplir. Algo que me sirvió bastante después de algunos errores que cometí viajando es que siempre cuando vayan a una comunidad se preséntense, digan qué es lo que quieren conocer, con quién podrían conocerlo, ¿no? Porque a mí me pasa, aquí lo bueno es que acá aquí en la feria van a encontrar un montón de iniciativas, comunidades abiertas a recibir visitantes, ¿no? Pero no necesariamente en todo el Perú van a encontrar que todas están abiertas a recibir visitantes o tienen otras diferentes normas, ¿no? Entonces, eso sí es bastante importante. Y aquí yo les quiero dejar estas 4 claves para un viaje que los transforme. Y lo primero es conocer, y eso aprovechen que están aquí, conocer las opciones que ofrecen las diferentes comunidades, ¿no? Porque muchas veces no tenemos estos viajes por desconocimiento, no sabemos que hay que las comunidades ofrecen esas actividades. Por ejemplo, ayer que vine también, aquí está Cayalli, en Arequipa, en el Cañón del Colca. Y yo no sabía que Cayalli tenía una actividad tan bonita que es ir a una estancia de alpacas y ver cómo se esquila la alpaca y en fin cómo se alimenta, y ahí uno participar incluso de la preparación de una alpaquita a la parrilla. Y cuando yo estuve justo frente a ese pueblo en Ciballo hace un par de años, no sabía que había, como les digo, eso. Entonces es importante conocer todas las opciones que ofrecen. Y lo segundo, que acá también, yo sí les recomiendo que recorran todos y tengan el contacto directo. Aquí lo bueno es que van a poder obtener el contacto directo de las comunidades que ofrecen estas experiencias. ¿Y por qué enfatizo tanto en el contacto directo? Porque con ellos directamente pueden personalizar mejor su viaje, no solamente las actividades, sino también de la alimentación. Y ahí sí yo les recomiendo algo que siempre hago cuando voy a las comunidades para asegurarme de que voy a tener una experiencia súper local. Es preguntarles, muchas veces incluyen la alimentación y pregunto, ¿cuál es la alimentación que incluyen? Porque en algunos casos, me acuerdo que una vez fui a la casa del señor José Luis allá en Cusco y me dijo, desayuno, ¿qué quieres? ¿Café o infusión? Y yo le dije, ¿pero qué es lo que normalmente, usted que toma desayuno? Le digo, ¿cuál es lo que normalmente? No, nosotros sacamos nuestras 7 semillas. Y yo le dije, yo quiero eso, yo quiero las 7 semillas, ¿no? Porque a mí amo el café, pero aquí prefiero esas 7 semillas. O cuando estuve también en otra comunidad de Puno, ¿cuál era el desayuno? Ponche de habas, perfecto, yo feliz con mi ponche de habas porque eso es lo que no voy a conseguir aquí, ¿no? Y allí así lo puedo probar. Entonces sí, los contactos directos y sobre todo también para que les digan cómo llegar o cómo organizar mejor su viaje, porque ellos son los que les van a dar mejor datos de cuántos días mejor quedarse, cómo llegar ahí, cómo transportarse. Puno, por ejemplo, cuando uno llega a Puno, se venden muchos paquetes, muchos tours de 2 días, 1 noche, que incluyen la visita a 3 islas, ¿no? A los Suros, a Mantaní, a Taquile, en 2 días, que para mí me parece demasiado apretado porque hay que considerar los tiempos de traslado en el lago. Entonces, si tienes los contactos directos aquí de Uros, tienes el contacto directo aquí de Amantaní, ellos te van a dar otras opciones para que tú no tengas que tomar necesariamente ese tour, sino poder llegar por tu cuenta a donde están ellos y ya contratar directamente con ellos, quedarte una noche o todo un día. Y para mí lo tercero que siempre digo es pasar al menos un día en una casa de familia de la comunidad. Cuando aquí no está la foto, creo que en la anterior está la foto de... Esta foto de aquí, este es en Amantaní, es la señora Flavia y su hija Casey. Con ellos yo me quedé 4 noches en Amantaní. Y al principio, por ejemplo, Casey, la niña, era bien tímida, ¿no? Al principio como que no. Pero ya después, mientras más tiempo se van quedando, más se van soltando.
y más puedes tú conocer a la persona, y es un aprendizaje mutuo. Eso también quiero que quede muy claro. Esto es cuando conoces, tú vas y aprendes de ellos y ellos también aprenden de ti, ¿no? Entonces, en la medida en que más tiempo se puedan quedar, van a poder tener una experiencia mucho más rica. Y la cuarta es hacer preguntas con curiosidad y continuo. ¿Por qué para mí esto es súper importante? Porque muchas veces es como, por ejemplo, nosotros cuando tenemos visitas en nuestra casa, siempre le vamos a mostrar lo mejor de nuestra casa, lo mejor. Y está bien, cuando nosotros vamos a las comunidades nos muestran mejor y está súper bien. Y a veces, muchas veces, nos muestran siempre un poco del atractivo turístico, las actividades. Pero si somos un poquito más curiosos, podemos entender mejor muchas otras cosas, como yo les mencionaba, eso de la organización, de cómo se organizan. Si, por ejemplo, en este lugar, cómo eligen al jefe de la comunidad, si pueden ser mujeres o no pueden ser mujeres, o de repente, por ejemplo, eso me pasó, ¿no? También en una comunidad que yo estaba preguntando si podía ir, la señora me decía, no, aquí no, lamentablemente todavía no nos permiten participar y ser jefes de la comunidad, en fin. O aquí también, por ejemplo, ¿no? En esta foto de ahí es en los uros, preguntar un poco más cómo es que las niñas hasta están yendo al colegio o no están yendo al colegio, porque cuando me quedé allí, por ejemplo, sí se fueron casi todos al colegio excepto una niña, y yo dije, ¿por qué ella no está yendo al colegio, no? Entonces, pero siempre con mucho, con ir midiendo, uno va viendo, ¿no? Si de repente la pregunta va a incomodar, sientes que incomoda a la persona, entonces ya ahí lo dejas, ¿no? Simplemente abierto. Pero sí creo que esa curiosidad nos ayuda a entender mucho mejor la realidad del lugar en que vivimos. Y bueno, finalmente, eso es, yo creo que, espero que esta charla los motive a que sus viajes justamente busquen eso, entender mejor el Perú, entender mejor nuestro país, que transformemos esa visión que tenemos del Perú. La verdad que en la medida en que yo he ido viajando y he conocido a diferentes pueblos originarios, comunidades, me daba cuenta que habían una serie de iniciativas, personas como los que le digo de Pacay Samiria, que se daban ese trabajo de recoger la basura, de pagar su propia movilidad para que se la lleven, mientras que acá a veces no lo botamos por donde sea. Entonces sí nos ayuda a ver la realidad de otra forma y sobre todo a pensarlo de otra forma, porque por ejemplo para mí ya no es para mí el Valle Sagrado no es el tour del Valle Sagrado donde está Ollantaytambo, donde está de repente el sitio arqueológico de Pisac. No es solamente eso. Para mí ya el Valle Sagrado es el señor José Luis de la comunidad de Umasbamba, porque sé que son cosas que no se pueden transmitir mediante una foto, sino que se quedan realmente grabadas en tu ser, en la experiencia que tienes con esa persona. Se vuelven también, mientras más tiempo te quedes con ellos, se vuelven tus amigos. Y así para mí cada lugar está relacionado hacia una persona, porque creo que realmente el turismo, para que nos ayude a conectar con la gente, tenemos que darle ese tiempo y tenemos que dar, pero más importancia desde mi punto de vista a la experiencia que tenemos con la gente que al mismo lugar físico que visitamos, que puede ser muy bonito y que se disfruta todo bien, pero con la gente aprendemos mucho más. Muchas gracias y cualquier cosa me pueden encontrar en Instagram en @bitsviajeros.